¿Cuánto cuesta el amor en el siglo XXI? ¿Se puede medir el afecto en pesos, en euros o en dólares? Hoy en Hablemos de Datos vamos a descubrir cómo las cifras del Día de San Valentín en Colombia esconden historias sobre generaciones, prioridades y la eterna batalla entre regalar un objeto o una experiencia. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en WhatsApp para seguir conversando y compartir tus ideas. El link está en la descripción. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el podcast donde exploramos números, cifras y las estadísticas que moldean el mundo que nos rodea. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de encuestas y datos comerciales de los últimos años, de 2024 a 2026, que analizan una celebración importada, pero que, cada vez está más presente en Colombia, San Valentín. Vamos a desgranar no solo si la gente celebra, sino cómo y sobre todo en qué se va el dinero. Claro, y lo fascinante aquí es ver cómo los datos reflejan un cambio cultural. De verdad, no se trata solo de flores y bombones, ¿eh? Las cifras nos muestran una tensión entre la tradición del regalo material y una tendencia que es cada vez mayor a valorar las experiencias compartidas. Y además veremos cómo la edad es un factor absolutamente decisivo en los patrones de consumo para esta fecha. De acuerdo, pues vamos a desgranar todo esto. La primera gran pregunta: ¿cuánta gente celebra? Porque los datos de diversas fuentes como NAPSE o Variandina son bastante consistentes. Hablan de un 47% de los colombianos. Casi la mitad del país. Exacto, casi la mitad. Y el gasto promedio que declaran por pareja ronda los 130.000 pesos colombianos. Pero ojo, este promedio es engañoso. ¿Engañoso por qué? Porque la verdadera historia, la chicha, emerge cuando segmentamos por edad. Ahí es donde se ve todo. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿no? Totalmente. Tengo el dato aquí. La franja de 31 a 40 años es la que más gasta. La media es de 149.000 pesos. Eso es. Y a partir de ahí, el gasto desciende de forma muy clara. Sí, de 41 a 50 años baja a 115.000 y el grupo de 51 a 70 años, se quedan unos 94.000 pesos. Es que fíjate en la diferencia. Esto nos habla de prioridades y de etapas vitales, es clarísimo. Los grupos más jóvenes, que han crecido con una mayor influencia global, pues parece que asignan más valor monetario a esta celebración. En cambio, y ya lo veremos, los mayores optan por gestos que son, más simbólicos. Y esto nos lleva al núcleo del análisis, el gran debate: ¿experiencias o regalos físicos? El eterno debate. Aquí tengo una encuesta de NAPSE que revela una preferencia clarísima. Un 63% de los colombianos prefiere regalar experiencias. Es un dato demoledor, un 63%. Frente a un 37% que opta por los obsequios físicos de toda la vida. Y hay otro sondeo que lo confirma, que dice que el 43% de los que celebran lo hacen saliendo a comer. Ahí está. Mientras que solo el 26% se centra en los regalos materiales. Esto, plantea una pregunta importante. ¿Cuál? Estamos en una transición hacia una economía del recuerdo, donde el valor reside en el momento vivido y no en el objeto que posees. Me gusta ese término. Economía del recuerdo. Profundicemos en esas experiencias. Salir a comer es la principal. Vale, pero los gastos aquí varían una barbaridad. Desde 35.000 pesos por persona en un sitio informal, hasta menús especiales en Bogotá por 150.000 pesos por comensal, o incluso más. Claro. Es que una sola cena puede consumir y superar con creces el presupuesto promedio nacional de una pareja. Lo que demuestra lo que decías, que el promedio es solo una referencia. Exacto. Hay una polarización del gasto. Y además de las cenas, el 70,8% de los que prefieren experiencias eligen otros planes. ¿Cómo cuáles? Pues cine, teatro, conciertos o incluso escapadas de fin de semana, que cada vez se ven más. Vale, pero no ignoremos a ese 37% que sigue apostando por el regalo físico. No, claro que no. ¿Qué se compra? Fenalco Bogotá nos da el detalle para 2025. Los dulces y chocolates son los reyes absolutos, un 55%. El clásico que nunca falla. Seguidos de las flores, con un 35%. Y luego los accesorios, con un 10%. ¿Y el impacto en el comercio es? Es notable. El consumo de chocolate, por ejemplo, aumenta entre un 25 y un 30%. Y la venta de ropa y accesorios sube un 18%. No son cifras menores. Para nada. Claro. Las floristerías, por ejemplo, proyectan crecimientos superiores al 35% en sus ventas de febrero solo gracias a esta fecha. ¿Y cuánto se gasta la gente en cada regalo de estos?
Pues según Fenalco, el 70% de los compradores en Bogotá invierte hasta 60.000 pesos por obsequio. Eso encaja con un patrón, ¿no? Un regalo de valor moderado que se complementa con una actividad, como la cena. Exacto. O eso, o el presupuesto se concentra en un único regalo de mayor valor. Ah, claro. Por ejemplo, un arreglo floral muy elaborado, que puede costar entre 60.000 y 150.000 pesos. Los datos sugieren esas dos estrategias, un combo regalo más experiencia o un todo o nada en una de las dos. Entendido. Pero nos queda un grupo clave en todo esto. Un 31% de los encuestados celebra principalmente con mensajes y saludos, o sea, sin un gasto monetario asociado. Este segmento es fundamental para entender por qué el gasto promedio no es más alto de lo que es, y está fuertemente ligado a la edad. De nuevo, la edad. En el grupo de 51 a 70 años, hasta un 74% celebra de esta manera. 74%. Sí. Siguen participando en la fecha, pero la desvinculan completamente del consumo. Y todo este movimiento de dinero y de no dinero, ¿qué impacto agregado tiene en la economía? Pues es significativo. Asobares estimó para febrero de 2025 un crecimiento de ventas del 12,9% respecto al año anterior. Y eso son 8,32 billones de pesos, con San Valentín como uno de los motores. Vaya dato. Y el 55% de los comerciantes de restaurantes y bares en Bogotá esperaba aumentos del 15% en sus ventas. O sea que sí, confirma que la fecha ya es un pico de consumo muy relevante. Hacemos un momento de pausa para recordar que toda esta conversación puede seguir en nuestras comunidades. Únase a nosotros en WhatsApp y LinkedIn para más datos y análisis como este. Si conectamos esto con una visión más amplia, estas cifras son un reflejo de valores culturales en plena evolución. De verdad, vemos una clara preferencia por crear recuerdos en lugar de acumular objetos, vemos una brecha generacional en las formas de celebrar y la adaptación económica de una festividad global a un mercado local es, en esencia, la cuantificación de cómo se expresa el afecto en una sociedad de consumo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que detrás de los porcentajes y las cifras en pesos hay una historia. Una historia sobre cómo cambian nuestras prioridades y el lenguaje que usamos para demostrar afecto. Vamos a resumir los 3 puntos clave de este análisis. Participación y gasto segmentado. Casi la mitad de los colombianos celebra San Valentín, con un gasto promedio de 130.000 pesos por pareja, pero esta cifra esconde enormes diferencias según la edad. La victoria de la experiencia. Hay una preferencia mayoritaria, un 63%, por regalar experiencias como cenas o planes de ocio, relegando los regalos físicos a un segundo plano. El valor de lo simbólico. Un tercio de las celebraciones no implica un gasto monetario significativo, especialmente entre los mayores de 50 años, lo que demuestra que el consumo no es la única vía para festejar. Y mientras los datos nos dicen en qué gastamos, queda una pregunta en el aire para reflexionar. Si la tendencia es valorar cada vez más las experiencias, ¿cómo cambiará en el futuro la forma en que las marcas nos venden el amor? ¿Dejarán de vendernos objetos para empezar a vendernos recuerdos? Si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte los próximos. Y si quieres conversar más a fondo, únete a nuestro grupo de WhatsApp. Allí compartimos encuestas, datos extra y podrás participar en la creación de futuros episodios. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos.